Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en Tallin, capital de Estonia. Me estoy adentrando por sus callejuelas del casco antiguo. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Hoy tengo ganas de patear todo lo que pueda por aquí, por Tallin. Vamos a ver qué cositas nos encontramos. De momento ya estoy viendo que se han tomado muy en serio la guerra con Ucrania. Hay aquí como una exposición muy grande en protesta a la guerra. Y bueno, lo primero que me he encontrado es la plaza del ayuntamiento, que tiene un ayuntamiento súper honorable. Si a bote pronto parece incluso una iglesia. Se puede acceder a la torre, voy a ver a qué precio, quizás subo. Y también me ha llamado la atención lo que me he encontrado aquí en medio de la plaza. Karaoke Night. O sea, un gran promo aquí en medio de la plaza. No hay absolutamente nada más que este cartel. ¿Dónde está el karaoke? No lo sé, pero igual a la noche hay que buscarlo y cantarse unos temasos. Vamos para allá. Las escaleras son como súper épicas y marean un poco. Estoy aquí dando vueltas en círculo. Y aquí en medio de la torre, conforme vas subiendo, te encuentras con un baño súper curioso. Me imagino que en su época sería algo así como que los vigilantes que estaban en la torre, por si les daba un apretón mientras estaban aquí trabajando, no sé, para no tener que ir hasta abajo, supongo. Algo así sería. Y bueno, esta es la torre. Desde aquí se puede ver Tallin bastante bien. Por dentro luce tal que así. Es curioso el suelo este metálico que nos han puesto. Y hay muy poco espacio. Lo que estoy leyendo aquí me parece también muy curioso es que se instaló una veleta aquí de un soldado, el soldado Tomás. Ahí está. No me he fijado, luego cuando salga me fijo en la veleta a ver qué tal está. Y nada, desde aquí se ve la plaza del ayuntamiento con el épico cartel del karaoke ahí en medio. Muy curiosa la torre, muy buenas vistas. Y como siempre me la juego a muerte sacando el móvil por aquí. Cualquier día se me caerá desde las alturas. Y bueno, el móvil se irá a la verga y no habrá capítulo de ese día en los viajes del AVI, no pasa nada. El tiempo está raro en Tallin. Es como que hace calor, pero de repente llueve. No sé. Lo que sí que está claro es que es una ciudad que es un encanto perderse por sus calles. Aprovecha para visitar los museos cuando llueve. Es un gran consejo. Hay un montón de museos en Tallin. El que yo tenía fichado que quería venir al Museo de la Fortaleza. Y aprovecho la lluvia para asomarme a él. Se pueden visitar 3 torres. Voy a darme una vuelta por aquí. ¡Oh! Necesito usar mi ticket. Vaya. La torre del establo es la más pequeñita, es la que tengo aquí detrás. Y luego está la otra torre, la de la puerta, que ahí tienen como una especie de exhibición que he estado viendo. Estaba interesante. Hola, socia. Ahora lo que haré será ir a la torre que está más allá. Que ahí sí que debe haber más cosas para ver. De hecho, debe haber una parte subterránea que tiene que estar muy chula de visitar. Vamos para allá. Bueno, aquí están las murallas de Tallin, lo que se conserva de ellas, está marcado en rojito, como se ve, prácticamente la mitad de las murallas se conservan, el resto pues no han perseverado. Tienen expuestas las armas que se han ido usando a lo largo de los siglos, ¿no? Desde escopetas, está por aquí ya lo más medieval. Mira qué pistolas más curiosas, con varios cañones. De estas no había para probar en Riga, por suerte, porque creo que me hubiese explotado la mano. Y mirad, el último piso de la torre es una cafetería bastante honorable. Y bueno, que está cerrada, supongo que estarán de vacaciones. Honorables señores que hicieron cosas, supongo. Out of context socios. Bueno, vamos para abajo. El túnel del terror, que podría salir mal. Esta es la atracción de Halloween de Portaventura, totalmente. Están guays los pasadizos subterráneos del bastión, que se llaman. Wow. Por lo que he podido ver en la guerra, podían llegar a bombardear la ciudad con gas. Y era entonces cuando este lugar pues, podía ser útil para la población para refugiarse. Y por supuesto hay leyendas de fantasmas y esas movidas. Por eso está ambientado de esta forma todo. Toda la confianza del mundo me da este lugar. En fin. Ha estado muy chula esta visita, sobre todo el paseo por los bastiones subterráneos, bastante guay. Así que nada, un sitio recomendable. Y encima me ha permitido evitar la lluvia. ¡Bah! Perfecto. Tallin tiene estas cositas que te alejas del centro histórico y ves que está rodeado por unas murallas muy chulas, se conservan muy bien. Aquí está la iglesia de Alejandro Nevsky, voy a acercarme a verla un poquito. He mirado y claro, es que es una iglesia ortodoxa rusa, por eso es tan diferente a las otras iglesias que hay por Tallin.
Y aquí he llegado a la Catedral de Santa María, que está en obras. Y por aquí me voy a acercar a uno de los miradores que me han recomendado de Tallin, el mirador Kotu. Vamos a ver qué tal está. Bueno, pues este es el mirador que no voy a ver porque están en obras. Y encima les he preguntado cuánto van a durar las obras y van a durar varios días. Entonces aquí no se puede entrar. Bueno, una pena. Bueno, al menos sí que hay mirador. Quiero creer que este es el bueno y que el otro era una mierda. Vamos a pensar eso, va. ¡Wow! ¡Qué entrada más épica para esta ciudad, sí señor! Con las torrecitas. Están por aquí y por allá. Eso apareció un anuncio de un coche, pero no, en serio, no lo ha sido. Estaría bien. Si quieres, aparece en los viajes del AVI, escríbeme y patrocíname. Sería precioso. Ahí está. Seguro que en poquitos años está ahí patrocinándome Porsche, Lamborghini, Ferrari, todo marcas potentes. Sí, es el futuro de los viajes del AVI. La conquista del mundo. Tentador pillar uno de estos, pero no, de momento no. Y nada, sigo recorriendo Tallin aquí, esta zona amurallada, se ve muy bonita. Me está gustando mucho la ciudad y encima me da la impresión de que es una ciudad y que hay que dedicarle tiempo. Estoy viniendo aquí por 3 días, pensaba que era tiempo de sobra, pero joder, en realidad puedes estar 3 días muy entretenido en esta ciudad, la verdad. Se pueden hacer muchos planes. Y esta es la puerta Viru, que te la encuentras así a bote pronto, tal cual vienes por la calle, te encuentras ahí un acceso con 2 torres. Esto está muy guapo, me gusta mucho este sitio. Además estoy viendo que tiene un mercadito de flores bastante curioso, no tengo ni idea de si esto será habitual, si esta será la calle de las flores o si hay algún tipo de festividad o algo y por eso las venden. Menudo sitio más hipster y más guay. Me mola mucho. No sé. Está como en medio de la ciudad, escondido aquí entre unos edificios, este lugar. Muy interesante. Y ahora sí que sí, vamos a ver si encuentro el rincón de Catarina, porque me estoy entreteniendo mucho en esta maravilla de ciudad. Claro, aquí en el rincón de Santa Catarina, aparte de ese lugar donde estaban los artesanos, también había una iglesia, la iglesia de Santa Catarina, y debe ser la única iglesia del Renacimiento, pero bueno, solo quedan restos de esta iglesia realmente. Por eso detrás mía hay bastantes tumbas que son de esa misma iglesia. Y bueno, por aquí dentro podremos llegar a ver los restos de esa iglesia. Todo el rollazo tiene esta zona de Tallin también, muy diferente al resto, también toque medieval. Me gusta mucho. Y bueno, si en Riga teníamos a las 3 hermanas, en Tallin están los edificios que son los 3 hermanos, que es el mismo rollo. Edificios de época, de distintos coloritos, que se ven muy monos. Y nada, voy a acercarme ya de una vez por todas a la iglesia de Olaf. Olaf, ¿qué tal? Iglesia, ¿cómo estás? Se ve grandecita la catedral. Y creo que todavía está abierta, así que bueno, vamos a intentar subir para arriba. Hoy es el día de subir escaleras, sin duda. Encima todas circulares. Cañita para el buti, no pasa nada. Siempre se puede hacer 10 más. Venga, dame tu fuerza, Pegaso. Dioses de África, venid a mí. No, be careful. I'm okay. My head is so hard. Tremenda hostia que me he dado ahora con el techo. He de decir que la subida era un poco durilla, la gente iba desfalleciendo por el camino. Yo he subido bastante bien porque soy un hombre poderoso y portentoso. Pero si vienes con tranquilidad, para en los descansillos que hay, porque hay como unos descansillos. Y sube aquí sin duda porque es económico, se puede entrar por 5 euros. Yo he pagado 3 con la tarjeta de estudiante. Las vistas son muy guays, como os enseñaré ahora. Y es que desde aquí se ve todo el casco antiguo. De este lado se ven las torrecitas que he pasado antes por debajo de ellas. Allá están, bueno, el mirador que va a Leverga y el otro mirador, el de la terracita. Se ve un poco más atrás la iglesia ortodoxa rusa que hemos visitado también. Se ve todo. Estoy ahora mismo a 60 metros de altura, bastante arribita de Tallin. Y toda la cúpula se extiende bastante más, se extiende hasta los 123 metros. Es muy alta, se ve desde cualquier posición del casco antiguo. Y bueno, con estas vistas de locos, creo que puedo cerrar el vídeo de hoy.
en el que he visitado pues prácticamente todo lo que hay por el casco histórico de Tallinn. Me lo he pasado súper bien. Todavía me quedan un par de días por aquí, así que haré más cositas. Venga, chao.